Un saludo para todos los que nos escuchan a través de las radios y nos ven en la televisión. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con algo que va a suceder muy pronto, es profecía, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Antes de empezar, quisiera hacer una introducción pequeña. El pueblo de Israel, antes de que el Señor viniera, 400 años promedio, no hubo profecía. La razón es porque el Señor había desechado a su pueblo para venir a dar luz al pueblo gentil. En Lucas 2:32, no lo ponga por favor, nos dice que Él vino a dar luz a los gentiles. Entonces, por esa razón, no hubo 400 años profecía para el pueblo de Israel, por la cual los que escudriñaban las Escrituras, dice Hechos 13:27, que no las entendieron porque no había quien revelara el aspecto de la parte profética. Nos dice que ellos escudriñaban todos los sábados las Escrituras y no las entendieron. Bueno, la razón es porque estaban desechados y 400 años fue el silencio profético. Para nosotros los gentiles hubieron 300 años que la primera iglesia, cuando el Señor ascendió, estuvieron con apóstoles y profetas, que eran las bases, como dice el apóstol Pablo, eran el fundamento de la doctrina de Cristo. Esos 300 años, Satanás se encargó de extinguir, desaparecer a la primera iglesia. Esos 300 años Constantino persiguió y deshizo a esa iglesia que tenía una fe muy fuerte, que eran llevados al circo romano y eran crucificados, quemados, y también a los leones los llevaban. Y iban cantando porque tenían la sabiduría y la fe de ir al reino de Dios, que es una parte que es necesaria para estar en el reino y no en el paraíso, el que seamos probados. Entonces, volviendo a la introducción, 1700 años, hablando de un promedio de los 300, quitándole 200 al año 2000 que estamos, hubo un silencio profético hasta que se abrieron los libros, como dice Daniel, Daniel sella el libro, dice, hasta el tiempo del fin. Entonces se abrieron los libros proféticos, hermanos, y vienen los profetas, dos profetas, uno gentil y otro judío, que tiene que ver con un tiempo después, en el tiempo más adelante, con el pueblo de Israel, que va a ser perseguido por el anticristo. Nosotros vamos a entrar en una persecución islámica y que vamos a estar en el nuevo orden mundial. Algunos que se queden al nuevo orden mundial van a ser perseguidos y muertos, como dice también Apocalipsis, hasta que se completen sus hermanos, que se van a ser muertos como ellos, dice el texto de Apocalipsis, es el 6:11 de Apocalipsis. Y les fueron dadas grandes sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La ley de lo que dice la palabra, que tenemos que morir, y que muchos cristianos le tienen miedo a la muerte, y algunos hasta con falta de inteligencia y de conocimiento están tomando la señal que al final de cuentas es un pecado de muerte eterna. Nosotros queremos que, como nos dice también el Apocalipsis, retén lo que tienes, que nadie robe tu corona. Queremos que ustedes sean fieles al Señor. Viene este tiempo que vamos a tener que dar la vida por el Señor. Dice, he aquí, yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bueno, esta introducción ligera, vamos a través de lo que comentamos, estos 1700 años, dice, los libros fueron abiertos. También maneja la maldad multiplicada que dice el Señor en su sermón profético. También dice la ciencia, dice Daniel, multiplicada. Estamos en el tiempo apocalíptico está cumpliendo.
y Satanás ya fue corrido de los cielos y está aquí con todo su odio y dice que tiene poco tiempo. Entonces, para aquellos que creen que hay mucho tiempo por delante, hermanos, eso, la palabra dice todo lo contrario. Estamos muy cercanos a ser probados con nuestra vida y debemos de ser fieles, valientes, como dice la palabra, para que podamos retener esa corona de vida que nos ofrece el Señor. Vamos a entrar al tema, Isaías 48:3, y vamos a ver hasta el 9. Lo que pasó, ya antes lo dije, de ahí tomé el tema, antes lo dije. Y de mi boca salió, publiquélo, hice presto y vino a ser. Vamos a oír algo que está a punto de suceder y vamos a tomar algunos detalles que están empezando para que podamos ver esta obra que dice que vamos a maravillarnos y a pasmarnos, dice, ahorita lo vamos a leer también. El 4, por favor. Porque conozco que eres duro y nervio de hierro tu cerviz y tu frente de metal. Hasta el 9, hermano. Díjetelo ya días antes que viniese te lo enseñé, porque no dijeses, mi ídolo lo hizo, mis estatuas de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Oístelo, vístelo todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír nuevas y ocultas cosas que tú no sabías. Ahora han sido creadas no en días pasados, ni antes de este día lo habías oído, porque no digas, he aquí que yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oreja, porque sabía que desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre dilataré mi furor, y para alabanza mía te daré largas para no talarte. Bueno, aquí habla el punto importante del texto. Ya antes lo dije. ¿Qué cosa nos dice el Señor? Bueno, nos habla en el 48:14, nos dice perfectamente bien lo que quiere decirnos aquí con anticipación. 48:14 de Isaías. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Jehová lo amó, el cual ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo en los caldeos. Abacú nos dice en el 1:5 de Abacú, nos dice que nos vamos a maravillar pasmosamente, dice, porque levanta a los caldeos. Mirad en las gentes, ved y maravillados pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto los caldeos. Los caldeos después fueron babilónicos y ahora son iraquíes. Gente amarga y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Bueno, vamos a ver algunos puntos importantes. Caldeos, babilónicos e iraquíes. Entonces, a través de esta nación que va a ser señora de reinos, vamos a ver dentro de muy poquito esta parte profética que nos las dice antes de que suceda. Ya te lo dije, dice, para que no digas que ya lo conocías. Entonces vamos a ver el levantamiento de los iraquíes, que son gente amarga y presurosa, que camina por la anchura de la tierra. Vamos a ver un poco más adelante, también maneja en el 1:10 de Abacú mismo, dice que escarnecerá de los reyes y de los príncipes hará burla, reirase de toda fortaleza y amontonará polvo y la tomará. Hablando de la tierra, toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios puso a esta nación para juicio y para castigo. En el 11 dice, bueno, es el Ezequiel 32:11, habla del rey de Babilonia, porque así ha dicho el Señor Jehová, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Es importante, hermanos, que nosotros conozcamos la Babilonia que habla Apocalipsis 17, esa mujer que ve Juan, embriagada de la sangre de los santos y los mártires de Jesús,
en el 17.6, el 17.5 habla de Babilonia, 17.5, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Bueno, esa Babilonia que está en espera, que Babilonia quiere decir confusión, y también es un patrimonio de la humanidad. Ahorita en estos días Babilonia, que después va a ser destruida en el tiempo en que nosotros ya no estemos. Vamos a ver el 17.6, en donde dice que está embriagada de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y dice Juan, cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. También el apóstol, en ese viaje espiritual que dice Apocalipsis 17, 1, 2, 3, dice que lo llevó al desierto y vio a la mujer. Y aquí en el 6 maneja que quedó maravillado de grande admiración. Bueno, el mismo apóstol al ver esto se maravilló. Nos dice Habacuc 1:5. Gracias. Mirad de las gentes y ved y maravillaos pasmosamente. Nos vamos a maravillar de ver esta nación junto con todas las naciones árabes y junto con otras naciones poderosas respaldando el personaje que dice que lo vio subir Juan del mar y que tiene herida de cuchillo y la herida de cuchillo fue sanada y se maravilló en pos de esa bestia, también hablando en Apocalipsis 13:2, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león, hablando del leopardo, el tigre asiático, el oso Rusia y el león Irak con todas sus naciones árabes. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. El 13, por favor. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte y la llaga de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando salga esa bestia dirigiendo este ejército que va a ser, como dijo Habacuc, se reirá de toda fortaleza. Vamos a maravillarnos en pos de esta bestia que Satanás le va a dar su trono, ese trono que le ofreció al Señor en el capítulo 4 de Lucas. Dice que se va a maravillar toda la tierra porque en el 2 dice que le dio su trono, su poder y grande potestad. Y en base a esto, hermano, del ejército caído de los ángeles rebeldes, va a tomar parte en este ejército, y por esa razón dice el 6:8 de Apocalipsis, va a matar una cuarta parte de la humanidad por el ejército que dice que le sigue a este personaje, que es el infierno y la muerte, dice el texto que anuncié en el 6:8 de Apocalipsis. Dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Bueno, la reducción más importante la va a hacer el ángel caído con su ejército trabajando en el hombre, porque el hombre le da la potestad de entrar en su carne, como lo vemos hablando de Judas Iscariote, dice que el diablo entró en él y vendió al Señor. Entonces vamos a ver y a maravillarnos de que ese personaje, esa bestia va a aparecer, y esa forma figurativa de decir la herida de muerte fue sanada y se va a maravillar la tierra en pos de ello. Vamos a maravillarnos cuando veamos al falso profeta dirigir este ejército que se va a burlar de toda fortaleza. Entonces vamos a ver varias cosas, hermanos, en la parte profética. Isaías 48:17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo Israel, yo Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Bueno, esto es para que nosotros sepamos que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo los escritos que estamos leyendo, que cumplimiento tiene, y que su palabra es fiel y verdadera, como dice también aquí en Apocalipsis,
Y se va a cumplir al pie de la letra que ni un tilde ni una jota van a perecer antes que el mundo perezca. Entonces, hermanos, vamos a ver esto y dice que nos enseña provechosamente para que cuando veamos estas cosas que todavía están a punto de suceder, entonces viene para nosotros, hermanos, la persecución a través de este rey que dice, viene sobre ti, dice, cuando te habré muerto, dice el 32 de Ezequiel, cubriré los cielos, se harán entenecer las estrellas, como dice la palabra, cuando venga el Señor va a haber oscuridad, porque nosotros vamos a estar escondidos en el polvo de la tierra. Bueno, Apocalipsis nos habla de la destrucción de Babilonia, pero esa destrucción tiene algo importante en el 18, 21 y 24, por favor. Aquí nos dice que un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino y le echó a la mar, diciendo, con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella gran ciudad, y nunca jamás será hallada. Aquí le llama grande ciudad, porque va a ser la ciudad líder en el tiempo en que de las fortalezas se ría y amontone polvo, dice, una cuarta parte de la humanidad. Y dice, ven y ve, dice el versículo del caballo amarillo. Muchos vamos a ver el comienzo, otros a la mitad, otros vamos a terminar, y el nuevo orden mundial vendrá sobre nosotros para que nos completemos, como dice el 6:8 que leímos de Apocalipsis, con los que ya hayan sido muertos por el testimonio del Señor. Dice que nunca será hallada, ahorita está en espera de ser esa grande ciudad, y pronto vamos a ver este ejército ganando y teniendo potestad sobre todos los reyes de la tierra. Nos dice el 17:15 de Apocalipsis, hablando de esa ciudad, esta ramera que es la Babilonia, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre y naciones y lenguas. Bueno, se sienta sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, de muchas naciones, dice, hablando de esa ramera que nos dice el 17:3, creo. Maneja la palabra ramera. Y vamos a hablar de esto, ya no lo vamos a ver, hermanos, casi no lo tocamos porque no lo vemos, no lo vamos a ver, vamos a estar escondidos en el polvo. Es el 1, ok. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera. Bueno, esta ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, es el 17:15 que leímos, hablando de la ramera, que son naciones y pueblos, muchedumbre y lenguas, dice, las aguas que has visto. Hay un texto nada más como referencia en el 7:2 de Daniel, dice que Daniel veía en las visiones de la noche, y aquí los 4 vientos de los cielos combatían con la gran mar. Hablando de los 4 vientos del cielo, habla del ejército de Dios, el ejército creado, hablando de Miguel, Gabriel y de todos sus ángeles, las 2/3 partes de ángeles, combatían con una 1/3 parte de ángeles caídos en la gran mar. Y cuando habla de las aguas, habla del ejército caído que va a acompañar a esta gran ramera, para ser más explícito y para que podamos ser probados con nuestra propia vida, con esas cosas que vienen, y que nos vamos a maravillar de ver esas cosas que no, que están escritas y que todavía no vienen y que están muy cercanas porque ya empezaron. Hace 30 años, un tiempo exacto, es un poquito más, repartíamos folletos de 16 páginas en donde decía que la segunda etapa de esta bestia que va a conquistar la tierra viene y está empezando, hermanos, y lo vamos a ver muy pronto. Nos vamos a maravillar en pos de esa bestia, como dijo, obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis, dice. Pasmados y maravillados, dice, hablando de esta obra que estamos a punto de ver, porque ya comenzó, y lo vamos a ver pronto, hermanos. Así que es importante entonces que
veamos estas palabras proféticas. Ya te lo dije, y lo que leímos en Isaías, que el Señor nos habla antes de que las cosas vengan dice, para enseñarnos el camino. Bueno, vamos a Apocalipsis 7, 8. Hablando de el anticristo, la bestia que sube de la tierra, no lo ponga el de 13:11, y que el 13:12 dice que ejerce todo el poder de la primera bestia. Aquí nos dice sobre esta, que es el anticristo, la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir al abismo, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo se maravillarán viendo la bestia que era, no es, aunque es. Bueno, aquí hay un tip profético muy importante. Dice que los moradores de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, ya no va a haber, cuando Él se manifieste, el anticristo en forma, ya no va a haber creyentes en la tierra. Dice, según de Tesalonicenses 2:9, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, hablando del anticristo, es operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Ahora sí, póngame el 7, por favor. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide, el Espíritu Santo. Cuando no haya ni un solo cristiano, no es porque se vayan en el arrebato, porque el arrebato no está en estos días, está hasta el final de los tiempos, cuando la iglesia sea desmanchada, desarrugada, el Señor la trate, y entonces venga el arrebato para estar para siempre en los cielos. Dice, como tip también, la palabra en Tesalonicenses, ya no lo ponga, pero aquí nos habla de que va a esperar que se manifieste hasta que se ha quitado el Espíritu Santo. Entonces se va a maravillar la tierra en pos de la bestia, el Apocalipsis, el 17:8. Los que no están inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque la manifestación del anticristo es para los judíos. Nosotros lo vamos a ver en el nuevo orden mundial, ejerciendo todo el poder de la primera bestia. Sí lo vamos a ver, pero como líder, como presidente global, como secretario de la ONU. Entonces, vamos a verlo en este punto en donde dice la palabra que estos se estarán en una misma mesa, tratarán para ser más. Daniel, creo que 11:27, ok, gracias. Pero estas dos bestias, estos dos reyes, van a hacer mal en una misma mesa, dice. ¿Por qué? Porque el nuevo orden es para terminar a los últimos creyentes. El corazón de esos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa tratarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no es llegado. Bueno, las dos bestias que ve Juan en el capítulo 13, en el 1 y el 11, son estos dos reyes que van a hacer mal y van a implantar el nuevo orden mundial para venir contra los últimos cristianos, que van a tener que testificar a los reyes, como dice el Señor. Vamos a ser llevados delante de los reyes para testificar, para que ellos no tengan ningún pretexto con relación a su condena. Entonces, nos vamos a maravillar, dice, en la obra de la primera bestia, y en la segunda se maravillarán viendo aquellos, el remanente judío, y los que hayan tenido ya la marca de la bestia se van a maravillar cuando empiece él a ejercer todo su poder, porque dice la palabra en Daniel que el barro, el hombre, y el hierro, el ángel, no se pueden misturar, no se pueden mezclar, y eso es importante. Va a haber un problema entre ellos dos, y el anticristo va a empezar a hacer de las suyas con esa paz engañosa, que al final de cuentas el hombre no tendrá piedad de su hermano, dice Isaías, hablando de ese tiempo. Vamos a seguir
hablando de Apocalipsis 18:24, con relación a la destrucción de Babilonia, que leímos el 21, el 18:21, dice: en ella fue hallada la sangre de los profetas y los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Bueno, la primera bestia, a través de la guerra que viene, va a matar una cuarta parte de la humanidad, casi unos 2,000 millones de personas. Y el punto de todo esto, hermanos, es que en el tiempo de ira se va a manifestar el anticristo, pero ya no para nosotros, sino para los judíos, y para aquellos que hayan quedado con la marca. Va a ser un tiempo tan terrible que el hombre va a pedir la muerte y la muerte huirá de ellos. Vamos a hacer un repaso en Apocalipsis 14, 9, 10 y 11. Es muy importante. Para aquellos que no tienen conciencia de la muerte en el lago de fuego, primero un castigo eterno y después la muerte eterna, que es la segunda muerte. Dice la palabra del tercer ángel, lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, hablando de el falso profeta, el profeta de Alá, y toma la señal en sus frentes o en sus manos, ese también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, el que adore a la bestia y a la imagen de la bestia. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Hay que hacer hincapié, hermanos, que van a ser atormentados toda una eternidad. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Bueno, hay muchos cristianos que están tomando la señal en esos días y tengan el problema de una condenación eterna a aquellos que no entienden el engaño de Satanás. Por eso, hermanos, es importante que nosotros tengamos temor de Dios, porque dice, hablando del diablo, que lo único que puede es matar nuestro cuerpo, pero no tiene poder para echar el alma al Seol, al infierno, al tormento eterno. Y es algo muy, muy importante que nosotros estemos conscientes de que no hay arrebato en esos días y que vamos a tener que dar la vida por el Señor y que debemos prepararnos, porque muchos siguen su vida natural, siguen tratando de gozar de sus bienes, de la familia, etcétera, etcétera, y no se preocupan porque sus hijos empiecen a entender esa situación de la que viene y que maneja la ONU. La ONU maneja que, hablando de naciones, que viene hambre para muchas naciones. ¿Por qué? Porque viene la guerra y viene la depresión y viene un montón de puntos que el hombre no entiende y que no está preparado, porque no quiere prepararse para adquirir esa bendición que el Señor nos quiere dar, una corona de vida, una corona de justicia, dice la palabra también. Es importante entonces que retengamos nuestra corona de vida, y aquellos que hemos ido en pos de la corona de justicia, que vayamos a esa bendición tan grande de hacer justicia en los cielos. Por último, hermanos, ya para terminar, Apocalipsis 6, 11. Vamos con dos pasajes. Vamos a terminar el tema. Nos vamos a maravillar de esta obra que va a ser delante de nuestros ojos. Está empezando y se va a incrementar de una manera muy rápida. Dice la palabra, quiero hacer una referencia importante. Y le fueron dadas sendas ropas blancas. ¿A quiénes? Fuere dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos, sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Bueno, aquellos que se van a quedar en el quinto sello. El cuarto sello es el de la guerra.
y el quinto es el del nuevo orden mundial, van a tener que completarse porque el sexto sello empieza la ira de Dios. Pero aquí quiero recalcar, dice que le fueron dadas sendas ropas blancas. ¿A quiénes? Bueno, hay un pasaje aquí un poquito más adelante en el 7:13, de ahí mismo de Apocalipsis. Le dijo, ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? Y le respondió el anciano, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes, hablando Juan al anciano que le pregunta. Y él me dijo, esos son los que han venido de grande tribulación. Estamos en la grande tribulación, hermanos, y han habido más de 300 millones de cristianos muertos en el mundo, y todavía vienen muchos más. Dice, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Los que han salido de grande tribulación, dice, son los que están vestidos. Y nos dice, lavados y blanqueados. Vamos al 15. Por esto están delante del trono de Dios, porque hablando el 6:11 de Apocalipsis, dice, fueron vestidos de ropas blancas, dice, en el 6:11 de Apocalipsis. Fueron dadas sendas ropas blancas. ¿Por qué? Aquí lo dice. Fue les dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, porque murieron por el Señor, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos, los que le fueron dadas sendas ropas blancas, ¿no? Entonces, el manejo del 7, 13, 14, 15, la pregunta que le hace el anciano a Juan, y Juan le pregunta, ¿tú lo sabes, Señor? Entonces, ¿quiénes son? Bueno, los que han venido de grande tribulación. Estamos en la grande tribulación, hermanos, y nos vamos a maravillar dentro de muy poquito. Ya la TAM está en guerra contra el ISIS. No tengo todas las naciones, pero son varias naciones que están conquistadas por el ISIS, y ya la OTAN, que tiene que ver con este pleito, y que al final de cuentas va a salir los árabes y otras naciones que van a apoyar a todo esto, y que son naciones de segundo y tercer poder que hay en el mundo, que van a apoyar a el ángel caído, porque el ángel caído es el que tiene gobernación sobre todas las naciones, sobre todo el mundo. Es el príncipe de este mundo, dice el Señor Jesús, cuando iba a ser llevado a la cruz, dice, viene el príncipe de este mundo con el cual no tengo nada que ver. Entonces, Él tiene la potestad de echarnos fuera, porque el hombre cayó en el Edén, y nos dice que pasó la muerte a todos por causa del pecado que nuestro padre Adán y nuestra madre Eva hicieron, y pasó la sentencia a todos nosotros. Y hay muchos cristianos que quieren brincarse esa sentencia porque tienen miedo a la muerte por esa razón. Y hay otros que son capaces de sellarse, de marcarse, de tomar la señal por el miedo a la muerte, no es por otra cosa. Quieren seguir viviendo, aunque sea, según ellos, unos años, pero estamos muy cerquita de esto. Y hay gente que le predica a uno y dice, sí, pero todavía falta mucho. Se tratan de engañar a sí mismo, porque las cosas están ya cumpliéndose delante de nuestros ojos, hermano, y nos vamos a maravillar en pos de esta bestia dentro de muy poquito, hermanos, cuando aparezca. Y es importante que nosotros seamos fieles al Señor a través de lo que nos dice el Señor. Ya te lo dije, antes te lo dije. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias.